Muy bien, entonces iniciamos. Bloque uno. Identificas el proceso de salud, enfermedad. Muy bien, entonces cuando hablamos de ciencias de la salud, hablamos en plural, ciencias. ¿Qué ciencias son las que ayudan a la preservación de la salud, el combate a la enfermedad? ¿Sí? Estas ciencias se han unido, ¿sí? Para formar parte de esta ciencia de la salud. ¿Para qué? Pues básicamente es para abarcar lo que es la integridad o preocuparse por la integridad biopsicosocial del ser humano. ¿Sí? Biopsicosocial, es decir, desde el punto de vista fisiológico, biológico, mental y social, es decir, todo lo que lo rodea. Entonces aquí arriba tenemos lo que es un textito, ¿sí? Dice la preservación de la salud y el combate a la enfermedad han requerido de la integración de conocimientos de muy distintos orígenes y de un ejercicio permanente de comunicación y solidaridad entre los seres humanos. Un investigador de la UNAM, Hugo Arechiga, reconoce que en las ciencias de la salud están presentes disciplinas naturales y sociales, las cuales son absolutamente necesarias para abarcar la integridad biopsicosocial del ser humano. Entonces, este conjunto de ciencias, pues básicamente se preocupan por la salud del ser humano, ¿sí? Desde todos los aspectos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues el conocimiento integral del ser humano para conseguir un mayor bienestar de la población en materia de salud, ¿sí? Este conjunto de ciencias de la salud pues agrupa a todas aquellas áreas cuyos conocimientos simplemente se enfocan en promover la salud, curar la enfermedad y prevenirla. Nada más que hoy en día, como lo que hemos escuchado hoy en día sobre el coronavirus, por ejemplo, donde se enfoca en la prevención de quédate en casa, ¿no? Entonces, es mejor o es más barato y con mayores beneficios prevenir una enfermedad que curarla, ¿no? Entonces, hoy en día la salud y la Organización Mundial de la Salud, pues básicamente se enfocan en la, eh, en la prevención o las medidas de prevención para evitar pues una enfermedad. Muy bien. Así ciencias como la medicina, la psicología, la odontología forman parte de este conjunto, al igual que otras más como las siguientes. O sea que tenemos una variedad de ciencias que están dentro o se engloban dentro de la ciencia de la salud, pues que ayudan a preservar la salud, ¿no? Como lo que es la optometría, ¿sí? La fisiología, la epidemiología, la bromatología, la química, la microbiología, biología, enfermería, bioquímica y nutrición, entre otras, ¿no? Entonces, eh, este conjunto de ciencias de la salud, pues básicamente, eh, pues ayudan al bienestar biopsicosocial del ser humano. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es el proceso de salud de enfermedad. ¿Qué es salud? ¿Sí? Nosotros preguntamos qué es salud. Siempre nos referimos a que la salud no es estar enfermo. eh, o, o si no tienes gripa, si no tienes tos, quiere decir que estás enfermo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es salud? Pues vamos a remontarnos en la historia, donde hace muchísimos años la enfermedad pues siempre ha acompañado a los hombres primitivos, ¿sí? En las diferentes culturas, ¿sí? Y el ser humano siempre tuvo esa inquietud de saber pues todos esos males que lo aquejaban, todos esos dolores que lo aquejaban o todas esas molestias físicas, ¿sí? Entonces, ese concepto de salud, ese concepto de enfermedad, pues ha ido transformándose y sobre todo dependiendo del contexto histórico de cada cultura. Por ejemplo, en las culturas antiguas como la egipcia o la mesopotámica, se mencionaba que que si alguien tenía algún tipo de malestar, algún vómito, tenía fiebre, ¿sí? Ellos decían que era de origen divino, ¿sí? Y que si te enfermabas era porque era como un tipo de castigo y que si te curabas o sanabas era por que los dioses te habían perdonado o que te habían levantado este castigo, ¿sí? Eh,
que hiciste, ¿no? Que tuviste en ese tiempo. Entonces, todo eso era decisión de los dioses. Con el paso del tiempo, Hipócrates, que es un descendiente de una estirpe de magos, fue el primero en afirmar que la salud no era una cuestión divina, que ya dejó de lado los dioses, y sino que nuestros cuerpos tenían cuatro sustancias muy importantes que le llamó humores, como la sangre, la bilis, el agua y la flema. Todos estos se encontraban en equilibrio, y que si había un desequilibrio entre esos cuatro humores, pues ocasionaba lo que es la enfermedad del ser humano. Entonces, posteriormente, el pensamiento hipocrático se rigió o se rige por dos principios fundamentales: lo que es la enfermedad es un proceso natural, ¿sí? Y el organismo puede volver al equilibrio por sí mismo. Entonces, una enfermedad es algo natural, y si te curas, o sea, llegabas a la curación o llegabas a la muerte, ¿no? Pero nuestro cuerpo tenía esa capacidad de poder llegar otra vez al equilibrio por sí mismo. Muy bien. Conforme fue pasando el tiempo, se ha ido modificando estos conceptos de salud e enfermedad, y fue la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la que impulsó la definición de salud como, pregunta de examen, el estado de bienestar físico, psíquico y social de un individuo, y no solamente la ausencia de enfermedad. Quiere decir que salud, o sea, tener salud no necesariamente es no tener una enfermedad, ¿sí? Sino que también existen enfermedades mentales donde aparentemente esa persona se encuentra bien físicamente, no tiene síntomas de nada, ni de virus, ni de un catarro, ni un resfriado común, un dolor de estómago, nada de eso. Se encuentra bien íntegro físicamente, pero a lo mejor mentalmente puede tener algún tipo de desorden. A lo mejor escucha voces, a lo mejor sufre de crisis de ansiedad, ¿sí? A lo mejor tiene depresión, ¿sí? Que eso se considera pues es una enfermedad, no es no estar sano. Entonces es el estado de bienestar físico, psíquico y social de un individuo, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es una definición de la OMS. ¿Qué es enfermedad entonces? La OMS también define la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico, es decir, del estado de funcionamiento del cuerpo, eh, en una parte del cuerpo o en varias partes del cuerpo, por causas generalmente conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Eh, un síntoma Un síntoma es muy subjetivo, es decir, no es percibido por un médico o por un personal de salud, pero el paciente sí te lo puede decir, ¿sí? Por ejemplo, un dolor de estómago es muy subjetivo. Uno puede decir que puede tener dolor de estómago, pero en realidad no tenerlo, ¿sí? Una persona puede tener dolor de cabeza, pero en realidad no tenerlo, ¿no? Pero ya un signo es algo visible, es algo subjetivo, perdón, es algo objetivo, ¿no? Es algo que se puede ver a simple vista, ¿sí? Alguna roncha, ¿sí? Alguna tumoración, algún golpe, algún moretón, por ejemplo, son signos que se pueden presentar y que el personal de salud lo puede ver a simple vista. Entonces, es la diferencia entre un signo y un síntoma, ¿sí? Muy bien. Eh, en base a esta definición de la OMS, otros estudiosos y expertos en materia de salud, por ejemplo, Hernán San Martín, en su libro Salud e Enfermedad, explica que la enfermedad es un desequilibrio biológico ecológico, una falla de los mecanismos de adaptación del organismo, es decir, una falla de nuestro sistema inmunológico y una falta de acceso de reacción a los estímulos externos a los que el hombre está expuesto. Entonces hay un desequilibrio entre esto, y eso provoca lo que es eh, esa enfermedad, ¿no? Este proceso termina por producir una perturbación, ya sea del funcionamiento o de la anatomía del individuo. Entonces, ahí
es cuando el hombre presenta signos y síntomas y es donde ese paciente ya está enfermo, ¿no? Muy bien, pasamos a lo que es la triada epidemiológica. Muy bien, la triada epidemiológica, triada, triada porque está conformado por tres partes, ¿no? Eh, Tres elementos que coinciden para que se desarrolle una enfermedad. Es el agente, el huésped y el medio ambiente. ¿Sí? ¿El agente quién es? El agente puede ser extrínseco, puede ser intrínseco. El agente es aquel... hay varios tipos de agentes, más adelante lo vamos a ver, pero el agente es aquel que produce la enfermedad. Es el que produce el desequilibrio. El ambiente es donde es el que propicia el enlace entre el agente y el huésped. Y el huésped pues viene siendo pues nosotros mismos, ¿no? Los que hospedamos. Nosotros hospedamos a la gente que nos produce la enfermedad. En el caso de los agentes biológicos, por ejemplo, un virus, por ejemplo, el coronavirus, es un tipo de agente de tipo virus y este es el que provoca este desequilibrio. Se alberga en el interior del huésped. El huésped, que es la célula, se empieza a reproducir, ¿sí? Y después se empieza a producir los signos y síntomas característicos del coronavirus, del COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la teoría epidemiológica, agente, huésped y medio ambiente. Muy bien, vamos a detallar cada uno de ellos. El huésped, también denominado hospedero, es el organismo vivo capaz de albergar en su interior a un agente patógeno. ¿Sí? Entonces, el huésped puede ser atacado porque su sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensa, pues no está en óptimas condiciones, es decir, no es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay unos defectos en la alimentación, no se alimenta bien, puede tener estrés, eh, su constitución genética o congénita, ¿sí? Una diabetes, una hipertensión, entonces hace que el huésped pues sea más débil y ocasiona lo que es la enfermedad. Agente, ¿qué es un agente? El agente, como hemos comentado, es todo elemento capaz de alterar el equilibrio con el medio y causar una enfermedad. Muy importante aquí, el primer tipo de agente a considerar es el patógeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los agentes que enferman son los agentes patógenos, es decir, los agentes biológicos, como los virus, bacterias, parásitos, etcétera. Muy bien. Rápidamente viendo este esquema que está aquí, los cuatro tipos de agentes: agentes físicos, químicos, biológicos y sociales. ¿Qué agentes físicos nos pueden enfermar? Temperaturas extremas, frío, extremo calor, ¿sí? Radiación solar, cáncer de piel, por ejemplo, ¿sí? Los factores químicos, agentes químicos, compuestos industriales, algún trabajador que en su trabajo trabaje con químicos puede sufrir una quemadura, ¿sí? O una ingestión accidental o una exposición a algún tipo de gas y eso ocasiona la muerte o ocasiona una enfermedad. Eh, algunos, algunos fármacos, ¿sí? Que cuando son tomados de manera crónica, como la aspirina, pueden provocar alguna enfermedad, ¿no? Algún tipo de trastorno. Biológicos, como ya hemos comentado, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Sociales, falta de higiene, pobreza, mala alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los varios tipos de agentes físicos, los agentes químicos, los voy pasando para que ustedes los puedan leer con mucho más detalle, ¿no? Tipos de agentes biológicos, las propiedades de los agentes biológicos, es muy importante que los lean. Los agentes patógenos biológicos, ¿sí? Bacterias, parásitos, virus, hongos. Los virus pudiera no encontrarse dentro de esta clasificación de los agentes biológicos. Acuérdense que la palabra biológico significa vida, bio de vida, es decir, agentes patógenos vivos, bacterias, parásitos, hongos. Como su nombre aquí lo dice, el virus son organismos acelulares, ¿sí?
todo ser vivo está compuesto por células, ¿sí? Un virus es un organismo acelular, es decir, es un organismo que no tiene células, ¿sí? Un virus es una proteína, es un compuesto de proteínas que contienen material genético, pueden ser de ADN, puede ser ARN, como el coronavirus, por ejemplo, que es un tipo de virus de tipo ARN, que básicamente lo que ocupan es unas células, si no están dentro de una célula no se pueden reproducir. Entonces ellos ocupan una célula, se introducen adentro de la célula en el núcleo, replican el ADN y empiezan a sintetizar proteínas para empezarse a formar, para formar más virus. Y es ahí donde empiezan a producir signos y síntomas. Entonces, un virus, vamos a dejarlo aquí como si fuera un agente biológico, pero no se considera dentro de los agentes biológicos. ¿Vale? Muy bien. Eh, ya vimos los agentes, los demás. Aquí estamos hablando de los agentes sociales, ¿sí? Como el sedentarismo, la mala alimentación y las comidas rápidas con alto valor calórico, que esto propicia pues a que ese paciente sufra de sobrepeso, sufra de obesidad y esto genere pues una cascada de enfermedades, ¿no? Medio ambiente, el medio ambiente, ya habíamos comentado, engloba todas las condiciones sobre las cuales los seres humanos no tienen control, como el clima, la fauna, la flora, ¿sí? Entonces, eso es el ambiente, ¿no? Eh, en cuanto a los asentamientos humanos, se distinguen dos tipos de espacios, el rural y el urbano. Vivir en uno o en otro implica un tipo de vida diferente, costumbres propias, así como una mentalidad y tradiciones que caracterizan a cada comunidad. La vida en la zona rural, por ejemplo, ¿cómo sería la alimentación en una zona rural? Pues muchos pensamos, eh, pues una comida donde ahora sí que la abuelita, la mamá cocina, prepara sus frijolitos, verduras cocidas, cosechan, ¿sí? Siembran. Entonces uno piensa pues que la comida es mucho más saludable. A diferencia que en la ciudad o en las zonas urbanas donde la vida es un poco más acelerada, hay más sedentarismo, eh, eh, comidas rápidas, ¿sí? No hay tiempo de cocinar, te dejo dinero para que te compres una pizza, una hamburguesa. Entonces, esto genera pues alteraciones en el organismo, ¿no? Entonces, básicamente el medio ambiente es el que propicia el enlace entre el huésped y el agente. Muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos este video, donde lo más importante aquí es la teoría epidemiológica y las características de cada uno de ellos.